Hola, muy buenas, soy Javi Zabal, soy experto en finanzas personales y hoy vengo a contaros en una píldora formativa qué piso puedo comprarme, ¿vale? Mucha gente me pregunta, oye Javi, tengo estos ingresos, tengo estos ahorros, pero no sé hasta dónde puedo pretender comprar una vivienda. No sé si me puedo permitir 150.000, si me puedo permitir 200.000 o si me puedo permitir 80.000. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Cuando la gente me pregunta en qué piso puedo comprarme, lo que hay detrás es, oye, ¿cuánto puedo pedir de hipoteca con mi situación económica actual? ¿Vale? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué quiere el banco? ¿Qué piensa el banco? ¿Qué necesita saber el banco? ¿O qué es lo que exige el banco para darte una hipoteca? Bien, pues tenemos que ver tres patas. La primera pata y la más importante de todas sería la capacidad de pago. Esta capacidad de pago viene limitada por 1/3 de tus ingresos. Esto es importante que lo entendamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos ingresos netos mensuales y si aproximadamente hacemos el 35% de ellos, es decir, 1/3 de esos ingresos, aproximadamente, veremos cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Pero nuestra capacidad de endeudamiento total, no solo con la hipoteca, habría que sumar todas las cuotas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo gano 2.400 euros netos mensuales, 1/3 de ello aproximadamente serán unos 800. Tengo capacidad para pagar 800 euros al mes, a lo cual habrá que restar cada una de las cuotas que yo pague. Si yo pago un coche por 300 euros, ya solo me quedarían libres 500. Espero que entendáis esta situación. La segunda pata importante sería la estabilidad en esos ingresos. No vale que yo ahora gane esto, pero que lleve muchos años ganando muy poco y solo 2 meses con este sueldo, o al revés. Se mira una estabilidad a lo largo del tiempo. No significa única y exclusivamente tener un contrato fijo, un contrato indefinido. Se trata de ver la vida laboral, ver a qué sector pertenece y ver qué estabilidad hay, y más ahora con la situación COVID, ¿de acuerdo? Puede ser que en estos casos donde haya poca estabilidad se pida una balista, pero la balista no suple la capacidad de pago de uno, no puede sustituirlo, tiene que ser un añadido para situaciones en las que haya poca estabilidad. La tercera pata y más importante, bueno, aparte de la capacidad de pago, sería el reparto del riesgo. ¿Cuánto pones tú? ¿Cuántos ahorros puedes aportar a la inversión? Para el banco es muy importante que se aporte una cantidad. Suele ser, en general, un 80% lo que aporta el banco y un 20% lo que aporta el deudor, el cliente, más los gastos. Javi, ¿pero cuántos son esos gastos? Bien, podemos daros una aproximación. Tened en cuenta que hay que pagar básicamente dos cosas. Una, el impuesto, ¿vale? Que el impuesto es, cuando es una segunda transmisión, sería el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y ese impuesto dependerá de la comunidad autónoma, porque es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, en Andalucía, que es la que yo más conozco, sería de un 8% en general. ¿Qué pasa? Que para ciertos casos, y es muy interesante saber esto, hay una bonificación fiscal y en vez del 8 pagamos el 3,5%. Y esto es fundamental, porque el ahorro es brutal. Bien, ahora os cuento este caso. ¿Cuál es la otra cosa que hay que pagar aparte del impuesto? Pues la propia escritura. La escritura es notaría, registro y la gestoría que tramita esa escritura. Eso, para que os hagáis una idea global, aunque habría que matizarlo, más o menos vale unos 2.000 euros. 1.800 o 2.000 euros vale hacer aproximadamente una escritura de una casa, entre notaría, registro y la propia gestoría. Con lo cual lo importante sería saber cuántos ahorros disponemos para saber qué limitaciones tenemos. Bien, el caso especial que os he dicho sobre las bonificaciones fiscales en Andalucía, cuando alguien compra, cuando es menor de 35 años, compra su vivienda habitual y el precio de compra es inferior a 130.000 euros, en vez de un 8% de ese precio, paga un impuesto del 3,5%. Esto es muy interesante porque pasamos a lo mejor de 10.000 euros de impuestos a 4.000 euros de impuestos, ¿vale? O 3.000 y pico euros de impuestos. Esto realmente es interesante. Muy bien, pues tenemos que calcular, lo que yo vengo a enseñaros hoy es cómo calcular ese tope máximo que podemos permitirnos. Pues tendríamos que ver dónde está nuestra limitación. Por un lado podría estar en la capacidad de endeudamiento, si realmente mis ingresos no son muy altos y ya tengo algunas letras que pagar,
o podría venir por el lado de los ahorros, que es donde normalmente nos encontramos más limitaciones. Pero imaginemos el caso 1, donde por H o por B he vendido una propiedad y me quedan libres 80.000 euros para aportar a esa nueva compra. Pero resulta que tengo unos ingresos de 2.000 y ya tengo una letra de 350. Bueno, vamos a poner 1.800 de ingresos. El tercio de 1.800 son 600. Si ya pago 350, me quedan solo 250. Claro, tendríamos que irnos a un simulador de hipotecas y ver esos 250 de cuota en 30 años y a un tipo de interés medio del 1 y pico, el 2% como mucho, ¿cuánto supondría? ¿De acuerdo? Esa sería una manera de calcularlo cuando tenemos la limitación por el lado de la cuota, por el lado de la capacidad de pago. ¿Qué pasa si la limitación la tenemos por el lado de los ahorros, que suele ser lo habitual? Caso B, tengo 30.000 euros, pero tengo unos ingresos de 3.000 al mes y no tengo deudas. Con lo cual, en teoría, yo podría acceder a una hipoteca de 1.000 euros al mes con 3.000 euros de ingresos. ¿Qué ocurre? Que 1.000 euros al mes, cuando tú lo simulas en un simulador de hipoteca, pues podemos estar hablando de una hipoteca de 200.000 euros. ¿Puedo acceder con 30.000 euros a una hipoteca de 200.000 euros? Difícilmente. ¿Por qué? Porque con 30.000 euros tendríamos que acceder al 20% de la compra más los gastos. Ten en cuenta que si la hipoteca es de 200.000, para que eso sea el 80%, lo dividimos, ¿vale? 200.000 euros entre 0,8 o entre 80%, ¿vale? Y eso me debe salir 260.000 euros, creo que es 240.000 euros, perdón, 240.000 euros. Claro, si yo te doy 200 y el precio de compra son 240, ya de entrada tienes que tener 40.000 euros más los gastos. Difícilmente. ¿Cómo podemos saber dónde está nuestro límite? Bien, de entrada yo calcularía un límite máximo donde evidentemente no podemos traspasar. Con esos 30.000 euros, si eso fuera el 20% que yo tengo que aportar, ¿cuál sería el precio de compra? Bien, el cálculo es sencillo. Coges esos 30.000 euros y coges tu ahorro, que en nuestro caso son 30.000 euros, y lo divides entre 0,20. Quiere decir que eso correspondería al 20%. ¿Vale? 30.000 euros entre 0,2 me salen 150.000 euros, creo. Bueno, no he hecho el cálculo. Pues está claro. Bueno, 150.000 euros, no, perdón. Sí, 150.000 euros. Quiere decir que como mucho yo me puedo permitir 150.000 euros, pero ojo, me está faltando para los gastos. Tendría que buscar otra fuente que me apoyen para poder cumplimentar. O buscar bancos que me financien más del 80%. Con lo cual, de ahí hacia abajo. Vamos a poner un caso de 120.000 euros, ¿vale? Si tuviéramos un caso de 120.000 euros y estuviéramos en Andalucía y somos menores de 35 años, estamos en este caso de bonificación fiscal, con lo cual sabemos que los gastos se reducen. ¿Por qué es interesante esto? Porque vamos a ver qué es lo que ocurre. Si ponemos 120.000 euros, ¿cuál sería el 20%? 120.000 por 20%, 24.000 euros. Tenemos 30 ahorrados. ¿Con los otros 6.000 euros puedo pagar los gastos de escritura? Pues veamos. Hemos dicho que aproximadamente unos 2.000 suele ser notaría, registro y la gestoría. Con lo cual, de los 6.000 que me sobran, me quedan 4.000 para ver si puedo pagar este impuesto de transmisiones patrimoniales. Si he dicho que el precio de compra son 120.000, he dicho que cumplimos con las bonificaciones fiscales y el tipo bonificado es del 3,5%, multiplico 120.000 por 3,5% y me salen 4.200. Repasemos. Precio de compra 120.000. Gastos inherentes a la compra 6.200. El 20% de esos 120.000, 24.000. Me sale prácticamente clavado. Hay una serie de gastos adicionales como puede ser la tasación o el seguro que vayas a sacar a la vivienda, o el seguro de vida hipotecario si lo quieres hacer, que igual te queda corto, pero ya sabemos que 120.000 euros es una cifra fantástica.
¿Qué pasa si no eres menor de 35 años, eres mayor de 35 años y no puedes acogerte a este beneficio fiscal? O estás en una comunidad autónoma diferente. Pues tendrías que recalcular todo esto y es posible. Imaginemos que estamos en Andalucía o que vamos al tipo fijo del 8%, al tipo de impositivo, al tipo de gravamen, no de interés. Pues vamos a ver el ejemplo con 100.000 euros para mayores de 35. 100.000 euros, el 20% son 20.000 euros, con lo cual me quedan otros 10.000 para pagar los impuestos. Si he dicho que el tipo general es del 8%, el 8 de 100.000 son 8.000. Y he dicho que notaría, registro y gestoría son aproximadamente unos 2.000, también me cuadra. Con lo cual, 100.000 euros para mayores de 35 años o personas que no puedan acogerse al beneficio fiscal sería el tope máximo que te puedes permitir con 30.000 euros. Javi, es que con esto no puedo comprar nada decente. Yo no te puedo responder a eso. Es que los pisos valen 180.000 euros y con lo que exige el banco... Bien, yo te he dicho en general cómo calcular todo esto. No puedo solucionar el problema del difícil acceso a la vivienda. Espero que este vídeo te haya servido, y bueno, cualquier cosita me tenéis en redes sociales para comentar. Un saludo.